al capítulo 7, el versículo 51. El coro, por favor, atento cuando se les pida estar acá. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Quiero reforzar mi predicación con respecto a la necesidad que tiene nuestra iglesia de poder avanzar en la visión que Dios nos ha encomendado. Amén. Somos una iglesia con una visión. No somos una iglesia que va donde calienta el sol. Somos una iglesia que tiene un objetivo y estamos luchando en pos de ese objetivo. Amén. La visión es eso, es alcanzar un objetivo, y tenemos la necesidad como iglesia de poder fortalecer, equipar y consolidar al pueblo para que el pueblo camine y sea un pueblo apasionado, que sirva a Dios, que sea un pueblo que gane almas para el Señor. Y durante la semana estuvimos hablando en la academia acerca de esto. Hermanos, en enero se viene el próximo encuentro. Para todos aquellos que no han pasado por el encuentro, comiencen ya a prepararse para el encuentro cara a cara con Dios. Amén. Aunque lleves años en el Evangelio, si nunca has pasado por el encuentro, yo te lo recomiendo. Amén. Será una experiencia única. Será una experiencia de capacitación, una experiencia de encuentro con Dios, una experiencia diferente. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, dice, recibís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Me sube el retorno porque no escucho. Por eso un poquito más, yo quedo afónico antes de predicar. Hay una interferencia. Por último, muteé los micrófonos, así que quedó algo en el sentido. ¿En cuál versículo quedé? 58. Y echándole fuera de la ciudad, ahí sí, Pedro, gracias, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Puede tomar asiento. No le puse el título de esta palabra, pero en medio del sermón el Espíritu Santo me dará el título. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cierto? Siempre el reino de los cielos sufre violencia, persecución. Siempre el reino de los cielos está sufriendo. Pablo dijo que nosotros éramos contados como ovejas que van al matadero. Siempre estamos siendo puestos a prueba. Siempre los hijos de Dios estamos siendo perseguidos por hacer la obra del Señor. Y esta experiencia de este joven llamado Esteban, que entre paréntesis, Esteban significa corona de gloria. Alabado sea el Señor para siempre. La iglesia había recibido la visitación y la llenura del Espíritu Santo. Y qué importante es que para que la iglesia avance, y no solo avance, sino que la iglesia tenga
prodigios y milagros. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Amén. Una iglesia tiene que tener señales sobrenaturales, que Dios está con la iglesia. Amén. Amén. Un cristiano tiene que tener señales sobrenaturales, que Dios está con él. Amén. Porque la iglesia de los Hechos dice que recibieron ellos el Espíritu Santo. Quizás tú o yo no estábamos en el aposento alto. Quizás tú y yo no estábamos en los 120 que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero sí estábamos en la promesa del profeta Joel, cuando dijo: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y me serán testigos en todo Judea. Como después confirmado en el libro de los Hechos, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa promesa fue profetizada mucho antes. Por ende, tú no estabas ahí en el aposento alto, yo no estaba, pero sí estábamos en la promesa que recibiríamos el poder de su Espíritu Santo. Por ende, tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos sustentados, hemos sido investidos del poder de lo alto. Por eso Pablo decía: aunque somos vasos de barro, pero dentro de nosotros hay, que fue lo que predicaba el otro día yo, hay un tesoro. Si no fuera por el tesoro de la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no seríamos nada de bueno. No habría nada bueno en nosotros, porque somos barro nada más. Y si Dios no le da valor a nuestra vida, somos un barro inservible. Somos una vasija sin valor. Pero como a Dios le plació enviar tiempo de refrigerio para nuestra vida, y envió a su Hijo a morir en la cruz, y gracias a ese sacrificio es que tú y yo hoy somos vasijas de barro, pero con un depósito sobrenatural y poderoso que nos llena todo, hermano. Por eso cuando el diablo te venga a atormentar y a decirte que tú no sirves para nada, que tú no vales nada, tú le tienes que decir: por fuera no sirvo nada, pero dentro de mí hay un tesoro. ¡Aleluya! Que no tiene cálculo, no vas a poder calcular el valor que hay dentro de mí. Cuando tú tienes una actitud diferente, tú puedes caminar bajo la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay que cambiar la actitud. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer quiénes somos. Y hay que saber al Dios que nosotros servimos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. La iglesia de los Hechos habla del comienzo de la iglesia. Los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la iglesia. Mientras estaba en la academia, el Espíritu Santo ponía una riqueza en mí y yo la compartía ese día. Pero hoy quiero hablar de esto, de la muerte del primer mártir de la iglesia. Amén. Y esta historia es una historia muy conmovedora. Esta es una historia de fidelidad, de pasión, de amor, de pagar el precio, de correr la milla extra. De ser ese tipo de gente loca que no se mueve por la opinión de los demás, no se mueve por las emociones, sino ese tipo de gente que es determinante, esa gente que tiene convicción de la fe que tiene en su corazón. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Se dice en el capítulo 6 del libro de los Hechos: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Todos eran discípulos, ¿se dio cuenta? Amén. Crecían los discípulos. Amén. Convocaron a la multitud de los discípulos. Amén.
Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cualidades que tiene que tener un servidor: buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. La murmuración llegó al oído de la iglesia. Al parecer, la iglesia crecía en número, en milagros. Otro principio que rescatamos de estas enseñanzas es que la iglesia siempre tiene que ir en crecimiento. Una iglesia que no crece, hay problema. Un cristiano que no da fruto, hay problema. El libro de los Hechos me dice que la iglesia crecía, que nunca disminuía. Si nosotros vamos al principio, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, hay un versículo que dice, mientras Faraón oprimía al pueblo hebreo, ellos más se multiplicaban. Porque los hijos de Dios, mientras más afligidos somos, más crecimiento tenemos. Amén. Mientras más aflicción padezcas, mayor crecimiento vas a recibir. Amén. Como dice Santiago, somos esa prensa de aceite. Mientras más te apretan, mejor aceite sale de ti. Amén. Gloria a Dios. La iglesia crecía. La trompeta de Dios tiene que crecer. Tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer. Déjate de excusarte en el otro. Tú tienes que crecer. Déjate de decir, en la iglesia no me dan coordinación, no me dan predicación, no me dan oportunidad. Crece. Gracias. Gracias, hermano Pedro. Tú tienes que crecer, no por lo que yo haga ni en el lugar donde tú estás. Sin duda el lugar donde tú estás tiene que afectar. Si donde tú estás no provocan un crecimiento sobre ti, hay problema. Ándate de ese lugar. Busca un lugar donde activen tu fe. Y creo que esta iglesia es ese tipo de iglesia. Una iglesia que activa, que promueve, que da los recursos. Como dice hermano, hay fuego de Dios. Si tú no te quieres meter en el fuego, ese es tu problema. Si quieres pasar inapercibido, ese es tu problema. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no esperes ni te excusen los demás. No. Porque Dios te va a pedir cuenta. ¿Cómo están tus talentos? ¿Hasta cuándo seguís enterrando tus talentos? ¿Los vas a multiplicar o los vas a enterrar? Yo quiero multiplicar mis talentos. Muchos nos excusaban que esto, que esto, otro, que aquello. No. Los apóstoles dicen, no vamos a permitir que la murmuración dé comida al enemigo para que ellos hablen de la iglesia. La iglesia crece en integridad, en milagro, en testimonio. La iglesia crece. La iglesia crece. Dios se encarga de ir sacando lo podrido. O lo restaura o Dios lo saca. Cuando está entorpeciendo el propósito de Dios en una persona, en una iglesia, o Dios lo restaura o Dios lo saca. Pero la obra de Dios no se detiene porque yo digo que se detenga. La obra de Dios no se detiene porque tú un día te aburraste conmigo y dijiste no voy más a la iglesia. La obra de Dios avanza. La obra de Dios no es mía ni es tuya. ¡Aleluya! La obra es de Dios. La obra es de Dios. Toda la obra de Dios crece, avanza, se multiplica. Si yo me caigo en pecado, me voy. Esta iglesia tiene que seguir creciendo. Se tendrá que levantar otro. Pero Dios tiene que avanzar en nosotros. Y mire qué importante es. No tomes en poco tu servicio. No tomes en poco lo que te manda a hacer tu pastor o tu pastora. Si te mandan a limpiar las tazas de baño y están sucias, hácelo con alegría. ¡Aleluya!
Ponte una mascarilla, ponte un guante y gloria a Dios. Y unge ese lugar. Aleluya. Bendice ese lugar para que se vayan los espíritus inmundos. Santo. Hermano, los apóstoles dijeron esto: nosotros no podemos dejar la palabra y la oración para servir a las mesas. Un principio importante. Y no es que yo no lo pueda hacer, yo lo puedo hacer. Y ustedes saben que yo soy de eso. Que yo no soy de esos que da orden y no. Yo estoy ahí donde las papas queman. Yo estoy ahí porque sé que así es la cosa. Pero no permitas que el enemigo a mí y a mi esposa nos desenfoque de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sirve con alegría. En una ocasión los valientes de David vieron a David muy cansado. Y David tenía deseo de tomar agua. Y estaban en un campo enemigo. Y la única manera de poder hacer que su rey bebiera agua es que ellos intervinieran el ejército de los adversarios. Ellos tenían que pasar como que pasaran por bestias, leones, serpientes para llegar al pozo y sacar agua. Y ellos dijeron: tú no vas a ir, nosotros vamos a ir, no sea que la lámpara de Israel se apague. Los discípulos, los apóstoles dijeron: no podemos. Nuestro trabajo con mi esposa es orar, es estudiar la palabra. Por eso yo oro a Dios para que Dios me dé un trabajo que no me amarre, para que yo pueda dedicarme más a la oración. Porque mientras más yo oro, mientras más yo estudio, mayor es la bendición que cae sobre esta iglesia. No pienses que yo tengo que ser igual que tú, no. Tiene que haber una pequeña diferencia porque la hace la Biblia. Aleluya. Y es que si yo soy bendecido, tú eres bendecido. Si Dios me bendice a mí, tú vas a ser mayormente bendecido. Porque donde hay una cabeza, la cabeza tiene dirección, tiene visión y guía a un pueblo. Imagínese usted un pastor que lleva a la oveja a comer donde no hay pasto. Se muere de hambre el pastor y se muere de hambre toda la oveja. Si yo te llevo a un sitio donde hay puros lobos, ¿no es cierto? Entonces el pastor tiene dirección, tiene que ser guiado. Entonces ellos, los apóstoles, dicen: no es posible que nosotros estemos sirviendo la mesa, porque la iglesia tenía que avanzar. Tienes que pensar que el contexto en que los apóstoles están diciendo esto es que había venido un avivamiento y la iglesia tenía que salir a predicar el evangelio. No es como ahora, que ahora ya el evangelio está en todo lugar. En ese tiempo la palabra de Dios tenía que salir de Jerusalén. Todos tenían que ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces ellos estaban tan agitados que ellos dijeron: no podemos parar. Hermano, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú eres un río caudaloso, tú eres un río que avanza, que avanza. Entonces ellos dijeron: no vamos a detenernos por esto. Vamos a levantar a 7 hombres, número perfecto de Dios, número 7, 7 sirvientes, 7 servidores. Pero ellos tenían características: testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. No era cualquier cosa. Es que ningún cargo en la iglesia se toma con liviandad. Porque todo lo que tú haces en la casa del Señor no es en vano. No es en vano. David, en su condición espiritual, decía: déjame estar en la puerta por último. Lo dice. Porque cada lugar de servicio en la casa del Señor requiere algo. Ándate que estáis limpiando los baños y de repente llega una hermana afligida y yo no le puedo dar una palabra, pero Dios te usa para que tú le des una palabra ahí en ese lugar. Y si tú no tienes buen testimonio, la hermana no te va a contar las cosas. Va a decir: no, esta mujer es cagüinera, chismosa, le cuenta a todo el mundo, a ella no le puedo contar mi problema. Pero si ella sabe que tiene buen testimonio y está barriendo ahí, limpiando la taza del baño, y ves a la hermana y ¿qué le pasa a mi hermana? No, es que estoy afligida, hermana, venga, yo conversemos. Entonces, el testimonio te va a abrir puertas. La sabiduría te va a dar el consejo sabio. Y el Espíritu Santo te va a permitir ungir a esa persona y restaurar a esa persona. Entonces, la persona va a entrar al baño con una condición y va a salir restaurada.
Por eso no hay que desmerecer ninguna área donde tú trabajas. Todo lo que tú hagas en este lugar, hácelo con excelencia. Hácelo con excelencia. No importa que no te guste. ¿A quién no han mandado a hacer cosas que no nos gustan hacer? Pero cuando lo hacemos para Dios, lo hacemos. Y Dios paga. Dios no le debe a nadie un peso. Por eso no menosprecies tu lugar acá. Mire, lo que yo he leído es tan importante. Porque yo digo, ¿quién era Esteban? ¿Quién no conocía a Esteban? A veces yo digo, nadie me toma en cuenta, pero Dios te está viendo. Dios está viendo tu fidelidad. Dios está viendo tu compromiso. Hay un libro de memorias en que Dios ve tu fidelidad a los pastores, tu lealtad al ministerio, tu lealtad al puesto de trabajo. No esperes pago de los hombres, porque Dios paga y paga bien. Aleluya. Amén. Esteban no era un hombre renombrado, pero de inmediato en el capítulo dice que cuando comenzaron a elegir, dice, y nosotros persistiremos en la palabra, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Sacábamos la cuenta de que la iglesia más o menos eran como 13.600 y tantos, ¿se acuerda? Que no eran 3.000, ni 5.000, ni los 120, sino eran algo de 13.000 y tantos. Porque si Esteban era lleno del Espíritu Santo y no fue nombrado antes, quiere decir que él estuvo también en el derramamiento del Espíritu Santo. Para haber sido lleno del Espíritu Santo tiene que haber estado en el aposento alto. ¿Sí o no? Tiene que haber estado ahí. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y mire el título: varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y de ahí nombra a los otros 6. Dice, y Esteban lleno de la gracia y del poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron y dice que levantaron una calumnia y decidieron inventar de que él estaba revolucionando la ciudad y que él estaba alterando la doctrina de los judíos y que él estaba blasfemando en contra de Moisés. Pero mire lo que dice el verso 15 del capítulo 6. Entonces dice, después que inventaron todo esto, porque el diablo inventa cosas. Amén. El diablo inventa cosas. El diablo levanta calumnias para que tú te dividas con tu hermano. El diablo inventa situaciones. Por eso Pablo dice, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo pone trabas para que no haya unión, para que no haya crecimiento, para un montón de cosas. El diablo pone cosas en nosotros. Pero mire, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio lo llevaron a un lugar, lo acusaron injustamente. Dice que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y cuando leía ese versículo yo comencé a pensar, porque ahí es donde viene la exegesis de la escritura y uno comienza a decir, pero ¿cómo? Si Esteban estaba sirviendo las mesas, ¿en qué momento pudo hacer milagros? ¿En qué momento hizo señales? ¿En qué momento hizo tantas cosas? Y es por eso que yo te decía, tu servicio en la obra del Señor no es en vano, porque Dios te puede sacar del anonimato en cualquier momento. Dios te puede sacar de ese lugar donde estás cuidando ovejas, donde nadie te ve. Dios te puede sacar de ese lugar y te puede promover a un nuevo lugar. ¿Usted no lo cree eso, padre? ¿Quién conocía a David? ¿Alguien lo conocía? Los que conocen Biblia. ¿Alguien conocía a David? Nadie. Mira, hay un versículo que dice, en pecado fui concebido. ¿Sabe qué significa eso? Los teólogos dicen que ni siquiera era hijo de Isaí. Era un hijastro, era un adoptado.
Por eso era el niño de los mandados. Por eso anda a dejarle a tus hermanos el queso, la leche, porque ellos están en el campo de batalla. Nadie lo conocía. Nadie sabía que David existía. Nadie veía cuando él peleaba con el león y con el oso. Nadie sabía. En el mundo nadie sabía. Pero en la eternidad había uno que sabía, que lo conocía. Entonces cuando el profeta Samuel va a ungir al nuevo rey, se presenta la jerarquía, ojos azules, rubio, imponente, musculoso, y él iba, este es, el Espíritu de Dios le decía, este no es. Terminó el desfile de modelo y no era el nuevo rey. Y el Espíritu Santo no es. Hay otro. Y el profeta le dice a Isaí, hay otro. Sí, hay otro. Hay otro que lo único que da problemas, no, si ese sirve nomás ahí en el baño, sirve para la puerta, sirve para el computador nomás, sirve para grabar, sirve para esto nomás, no sirve para otra cosa. Para hacer el aseo. Aleluya. Hermano, hoy en día hasta eso cuesta. A escoger gente que haga el aseo en la iglesia. Menosprecia, no, el trabajo del aseo, que mucho. Hay que pedir, por favor. Yo he llegado a pensar en pagar para que hagan el aseo en la iglesia. Hermano, y Dios le dice al profeta, hay otro. Sí, hay otro allá. Y es que Dios, hermano, Dios es un Dios que todo lo ve. Amén. Dios ve tu fidelidad, no solo aquí adentro. Dios ve tu fidelidad cuando estás en el trabajo. Dios ve tu fidelidad cuando estás en tu casa, cocinando, cuando estás lavando, cuando estás ahí pasando rabia con tus hijos. Dios te ve. Hasta en eso Dios ve tu fidelidad. Yo digo, ¿cómo Esteban fue sobresaliente si estaba sirviendo? Se ha puesto a pensar que a veces, no, ¿quién me va a tomar en cuenta? Y tú tienes un fuego dentro que quieres darle a los demás, quieres repartirle algo a los demás, pero dices, el pastor no me toma en cuenta, no me mira, no me ve. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. Esteban, varón lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. ¿Usted cree que Dios lo iba a dejar pasar? ¡Wow! ¡Qué exigencia para servir la mesa! Hay una diferencia. Usted puede ir a un restaurante muy caro. ¿Quién ha ido a restaurantes caros? Un restaurante carísimo, el mejor de los nombres, la mejor entrada, la mejor mesa de servicio y todo a último trapo, último modelo. Pero tú estás sentado ahí y llega, buenas tardes, ¿qué quiere que? Se acabó todo lo lindo, se acabó todo lo hermoso, ¿sí o no? Porque hasta para servir las mesas uno tiene que tener la gracia de Dios. Por eso no menosprecies el lugar donde tú estás. Porque donde tú estás, si tú eres de buen testimonio, con sabiduría y lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar, Dios te va a sacar. A lo mejor la gente no te conoce, pero Dios te conoce. Dios sabe quién eres, Dios conoce tu fidelidad, Dios sabe que lo poco que eres fiel y que sobre mucho Dios te va a poner. Dios lo sabe. Cuando tú le dices, Señor, heme aquí, no porque me reconozcan, Dios te usa. Y lo que Él ve en secreto, lo recompensa en público. Esteban servía las mesas, pero Esteban estaba llamado para marcar la historia de la humanidad. Dios necesita gente apasionada. Dios necesita gente que ame a Dios por sobre todas las cosas. Dios no necesita gente cómoda.
Dios no necesita gente con argumentos para servirle. Dios necesita gente apasionada que le diga: heme aquí, Señor. Aquí está mi vida. Aquí están mis años. Aquí está tal cual estoy, Señor, aquí estoy. Eres útil para Dios. Amén. El diablo te hace sentir una basura, pero eres útil para Dios. Y aunque los demás no lo reconozcan, un día Dios va a hacer justicia a tu favor. No te impacientes a causa de los humanos, dice el Salmo, porque pronto saldrá a la luz tu justicia, porque pronto Dios hará justicia a tu favor. Amén. Sigue sirviéndole. Sigue sirviéndole a Dios con alegría. Amén. Déjate estar quejándote porque estás en donde estás. Dios te va a usar. Dios te va a levantar. Porque Dios tiene trabajo para todos. Amén. Dios tiene pega para todos. A Dios nunca se le acaba la creatividad para darte trabajo. Dios te puede usar en cosas inusuales que tú no te imaginas. Por eso necesitamos gente apasionada. Esteban era un hombre lleno. Y si era lleno es porque era lleno de todo. Si era lleno del Espíritu Santo es que tenía los 9 dones del Espíritu. ¿Sí o no? Si era lleno del Espíritu Santo tenía los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Tenía gozo, tenía paciencia, tenía benignidad, tenía bondad. Esteban las tenía todas. ¿Y quién era? Denise. ¿Quién era Esteban? En la Biblia no era nadie. ¿Qué hubiese pasado si no lo escogen para servir la mesa? ¿Hubiese sido conocido Esteban en la Biblia? No. Pero a lo mejor acá no, pero en el cielo sí. En el cielo él quizás iba a ser conocido. Pero Esteban iba a marcar un hito en la iglesia. Amén. Dice que cuando él comenzó a servir la mesa, lo hacía con excelencia. Amén. Los platos que él llevaba servían ricos. Los platos que él servía eran deliciosos porque tenían la gracia de Dios. Él limpiaba y aleluya y gloria a Dios. Y bendice esta mesa, Señor. Y bendice estos platos. Y bendice quién se va a servir este plato de comida. Oh, Señor, háblanos, Señor. Ahí tení, sírvete. No, yo no le voy a servir a ese hermano que me cae mal. Lo mastico, pero no lo trago. Aleluya. Es un dicho chileno, hermano venezolano. Lo mastico, pero no lo trago. O sea, como que lo paso hasta ahí nomás. Tenga Dios misericordia. Amén. Hablamos de amor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esteban hacía la diferencia. Jesús, Esteban hacía la diferencia en todo lo que hacía. En todo. Todo lo que hacía lo hacía diferente. Amén. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Amén. Ayer el pastor me decía: pastor, váyanse nomás, que están cansados, han trabajado mucho, han hecho más de lo normal. No, pastor. Recién ahora viene la milla esta. Amén. ¿Cómo me miró así? Sí. Y que estos leones están enseñados y adiestrados a esto. Amén. Ya hicieron lo que tenían que hacer debido a su fuerza. Pero ahora van a correr la milla esta. Amén. Y vamos a terminar hoy día esto. Amén. Y nos quedaba toda la parte, la más difícil. Imagínate, un escalón así y venía un escalón así. Y ese cielo era un cielo así. Cole Paco le llaman. Amén. Pero 3 metros y medio, 4 metros y medio. Había que llegar allá. Y había que desarmar. Y todo eso estaba suspendido en el aire, afirmado con cinta de 8 metros de largo. No, pues ahora le vamos recién a correr la milla. Así que tranquilo. Porque somos diferentes los hijos de Dios. Amén. Y Esteban todo lo que hacía lo hacía diferente. Amén. Y por eso dice que él hacía y estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales.
Yo me imagino, si él hacía grandes prodigios y señales, Claudio, quiere decir que cuando le tocaba llevar un plato de cazuela o quizás lo que sea, un plato asado, un bife, aleluya. Ya empezaron los Gálatas, empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Yo me imagino que él decía, hermano, hermana, porque había que atender a la viuda, ¿sí o no? Las viudas tenían una prioridad, y si no se atendía a la viuda, ahora miren, las viudas en el gobierno romano judío tenían un impuesto que merecían por ser viudas, pero resulta que como eran viudas cristianas o del camino, como le llamaban, no tenían derecho al impuesto o a la ayuda del gobierno, porque desde el momento en que ellas decidieron negar la fe judía y aceptar la fe de Cristo, a ellas se les cerraron todas las puertas en la tierra, pero no en Dios. Entonces, ¿cómo Esteban hacía señales? Me imagino que él le llevaba una sopita y veía una hermana que tenía, no sé, estaba enfermita, estaba con fiebre, y venía y le decía, hermana, ¿qué le pasa? Aquí está tu consomé, sírvaselo con la unción del Señor. No, que el Esteban me duele acá, a ver, yo voy a poner las manos y antes que termines de comer, el Señor va a restaurar tu casa, va a restaurar tu pierna, va a restaurar tu condición. Entonces dice la Biblia que él hacía señales, hacía milagros, hacía prodigios. ¿Y qué es lo que hacía? Servir la mesa. Gloria a Dios. Servir la mesa. ¿Qué estás esperando? ¿Para acá? ¿Para ser alguien? Aleluya. ¿Qué estás esperando? ¿Que te den una coordinación para ser alguien? ¿Para hacer la diferencia? ¿Qué estás esperando? Dios recompensa en público. Amén. Cuando en secreto le eres fiel. La Biblia dice que empezó mientras fue llevado al concilio, y en el concilio estaban todos los sacerdotes, partidos políticos, estaban en ese lugar. Y dice que él comenzó a recitarles las escrituras, comenzando desde Abraham, y comenzó a hablarle, y recorrió toda la Biblia. Y dice que en el capítulo 7 del versículo 51 les dijo, duros de cerviz, vosotros resistís al Espíritu Santo. Y dice que ellos se rascaban la ropa y le crujían los dientes, y ellos se tapaban los oídos, y ellos decían, no resisto a este hombre. Era tanta la pasión al predicar Esteban. Y dice que ellos no resistían mientras él hablaba. Quiere decir que de su boca salía fuego. Quiere decir que de su boca salía la unción. ¿Y quién era? Servía mesas. El servicio está primero que el puesto. Mi pastor decía, no busques el puesto, deja que el puesto llegue solo. Sirve al Señor con alegría, sírvele a donde te mande tu pastor, sirve a donde el Señor quiere que le sirva. A veces somos súper serviciales en la iglesia, pero en la casa no hacemos nada. En el trabajo no le predicamos a nadie, y en la iglesia llegamos a correr para hacer algo, pero afuera no nos conoce nadie que somos cristianos. A nadie le hemos hablado de nuestro Cristo de la gloria. Aleluya. Dios tenga misericordia. No os conozco, dice el Señor. Dice que se rajaban la ropa, la piel, hermano, porque no resistían a este hombre que estaba predicando la palabra. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a golpearlo, dice que le daban puñetazos a Alonso. Por la causa de Cristo. Hoy te pisan un callo y ¡pam! Hoy te dicen una mala palabra y sale la vieja nalgosita así, la púa. Se transforma la persona. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras le pegaban, hermanos, combo y combo, dice que lo sacaron arrastrando afuera. Y mientras él seguía predicando la palabra, dice que lo empezaron a piedrar.
le tiraban una piedra, le tiraban otra piedra y le quebraban parte de su cuerpo y en su cara. Y dice que de repente él se quedó tranquilo y vio los cielos abiertos. Y dice que vio los cielos abiertos mientras en la tierra él sufría, mientras en la tierra era perseguido, mientras en la tierra lo apiedraban. En el cielo él tenía los cielos abiertos. Oh, a alguien le quiero hablar esta noche, a alguien esta palabra. A lo mejor te están tirando piedra, a lo mejor te están tirando piedra, pero hoy vengo a decirte que mientras te tiren piedra acá abajo, allá arriba tienes cielo abierto, cielo abierto. Oh, gloria a Dios. Tú de repente estás en la reunión, cae una piedra, cae otra piedra, pero no importa, porque para esta iglesia hay cielos abiertos, hay cielos abiertos, hay cielos abiertos. Cuando por la causa de Cristo te apedrean, hay cielos abiertos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia que él vio los cielos abiertos y vio sentado, dice que vio parado al lado del trono a Cristo mismo. Y dice que lo vio. Y dice que él tenía paz en su corazón. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les temas, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú me vienes a decir a mí que no puedes perdonar. Y tú me vienes a decir a mí que es tanto el daño que te han hecho que no puedes mirar a la persona, que te puedes relacionar, pero no la puedes perdonar. Aleluya, gloria a Lo Dios. hizo Jesús, lo hizo Esteban. ¿Y quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Qué hacía Esteban? Mientras estaba de rodillas y recibía piedra tras piedra, él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él decía: te encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios, santo. ¿Sabe? Esto lo hace una persona apasionada. Esto lo hace una persona que no le busca argumentos para obedecer a Dios. Va y lo deja todo. En una ocasión, Elías va pasando, se saca el manto y se lo tira a Eliseo. Y Eliseo dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y dice que él fue dejándolo todo, le siguió. El evangelio es para gente. Escúchame bien lo que le voy a decir. Si tú quieres alcanzar testimonio, el evangelio no es para gente que pone en la balanza el poder de Dios con las cosas de este mundo. Si tú estás calculando las cosas de este mundo para alcanzar la bendición, estás equivocado. Primero alcanza la bendición y las cosas te van a seguir. Alcanza tu bendición, busca tu bendición, y lo demás te va a seguir. Lo demás vendrá por añadidura. El bien y la misericordia te van a seguir. Déjate de golpear puertas, porque si le sirves a Dios, las cosas te van a llegar a tu casa. La ropa te va a llegar. La bendición te va a llegar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted cree que no? Hermano, yo a veces me he puesto camisas que me las han regalado. Aleluya. Zapatos que me han regalado de marcas, porque hasta Dios conoce mi gusto. Y cuando lo tomo como que es de Dios, mayor es la bendición para mí. Entonces a veces estamos poniendo en la balanza lo de Dios. Olvídate, así nunca vas a llegar a cumplir tu propósito en el Señor.
Esteban dice: Padre, no les tomes en cuenta. Y tú me dices a mí que no puedes restaurar, que tú no puedes ir a pedir perdón. ¿Sabes cuántas veces yo en silencio he ido a pedir perdón cuando yo no me he equivocado? Pero amo a Dios. Amo a Dios con todas mis fuerzas. Y si Dios lo hizo y amó a sus enemigos y a los que le hicieron daño, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? Esteban, lleno de la presencia de Dios, apasionado por Dios, vio los cielos abiertos. El Señor nos dice en su palabra que hay una nube de testigos. Hay una nube de testigos. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puesto delante de él, dice que sufrió tal contradicción de pecadores y el gozo lo puso por delante de su sufrimiento. Pero él dice: puesto los ojos en Jesús. Hay una nube de testigos. Hay una nube de testigos. Mientras lo apiedraban, él miraba los cielos abiertos. A veces te tiran piedra. ¿A quién no le han tirado piedra? Calumnia, chisme, injurias, pruebas. A veces el diablo te tira piedras. Pero no importa cuántas piedras te tiren en este mundo. Esas piedras abren los cielos. Esas piedras abren tu visión y te dejan ver lo que un hombre humano común y corriente no puede ver. Y es ver al Hijo en el trono. Aleluya. Es la convicción del porqué y que lo que hago y lo que sufro en esta tierra vale la pena. Mientras él estaba de rodillas, él sabía que mientras era apiedrado acá, ya estaba listo su pasaje para ir a la presencia de Dios. Por eso, iglesia, pon los ojos en Jesús. Hay una nube de testigos, dice el libro de Hebreos. Hay una nube de testigos hablando de los patriarcas, hablando de todos esos que sufrieron por la causa de Cristo. Todos aquellos que dijeron: pero si yo lo pude, ¿por qué la Denis no puede? Si yo lo pude. Yo me imagino que Esteban dice: pero si yo pude recibir piedras, ¿por qué la Yasmín no recibe? Si yo pude, dice, la nube de testigos me da a entender a mí que ellos son testigos de que tú también puedes vencer como ellos vencieron. Iglesia, nuestra fe dará testimonio de nuestros hechos en la tierra. El libro de los Hebreos en el capítulo 11 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, dice la Biblia, alcanzaron buen testimonio estos. Por la fe alcanzaron buen testimonio estos. ¿Quiénes eran los estos? ¿Quiénes? Abraham, Moisés, Jacob, José, Rahab, Gedeón. Y sin contar, dice el libro de Hebreos, si contáramos todos aquellos, porque por la fe dijeron estos, hicieron aquello, por la fe. Y ahí viene lo que yo quiero decirte y cerrar este capítulo. Es que el libro de los Hechos, en el capítulo 28, el versículo 31, el libro de los Hechos escrito por el apóstol, el médico amado Lucas, el que le servía a Pablo y le escribía. Él decidió no escribir ni cerrar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Él decidió no cerrar. Si tú indagas, te vas a dar cuenta que todos los libros del Nuevo Testamento terminan en un amén. ¿Cierto? Amén. Todos los libros del Nuevo Testamento dicen amén, cerrando el capítulo de la historia y de lo que el escritor quiso decir. Pero el libro de los Hechos no dice amén,
sino que dice que Pablo predicaba y preso hablaba y seguía instando a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y sabe qué? Yo llego a la conclusión de lo que yo decía el otro día. Es que si el libro de los Hechos no fue cerrado con un amén, es porque la iglesia de estos tiempos tiene el deber y la obligación de añadir capítulos al libro de los Hechos. Los Hechos de la iglesia, los Hechos de Carlos, los Hechos de Santiago, los Hechos de Iván. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Esteban? Es que a Esteban nadie lo conocía, pero como Dios lo conocía, sus hechos quedaron escritos en el libro. Hay un libro de las memorias de Dios. Amén. ¿Sabía usted eso? Amén. El libro de Apocalipsis dice que hay un libro de las memorias de Dios, en donde en ese libro dice todo lo que tú hiciste. Todo lo que tú viviste, las veces que te caíste, las veces que te paraste, las veces que juzgaste, las veces que perdonaste, las veces que lloraste en su presencia, las veces que te juzgaron, las veces que te ofendieron. En el libro está todo escrito en la memoria de Dios. Y ahí están los hechos. Y yo me imagino que cuando el Señor abrió el libro, vio los hechos de un simple sirviente de mesa. ¡Wow! Me dijo, ¿y este quién es? Esteban. ¿Y quién era Esteban? Uno de los apóstoles. Vivió con Jesús, caminó con Jesús. No. Fue escogido para servir la mesa, pero ¿cómo? Esteban, sí, el que cuidaba la puerta. Esteban, el que sacaba los letreros. Esteban, el que corría a sacar el pasto cuando el pastor decía necesito a alguien que saque el pasto. El que barría sin que nadie le dijera. Sí, es el que recogía un papel cuando lo botaban y nadie lo recogía. El que si veía la loza sucia la lavaba. Que si veía la bolsa llena la botaba. Esteban, ese sí. Pero que todo lo que hacía lo hacía con gracia. ¿Y qué fue mal lo que hizo? No, habló de ti y a la gente no le gustó y lo apiedraron. Amén, gloria a Dios. ¿Pero cómo lo apiedraron? Sí, lo apiedraron. Este es el que un día, mientras lo apiedraban, yo tuve que desplegar todo mi poderío para abrir los cielos y él pudiera ver al Hijo del Hombre sentado, pudiera ver mi presencia, pudiera verlo en el trono. Santo Es Dios, Esteban, para siempre, Jehová. pero ese Esteban está Amén. escrito ahí. Amén. No sé si tú entiendes. Aleluya. Déjate. El reino de los cielos no consiste en cuántos autos tengas, en cuántas casas tengas. Las vas a tener si eres fiel a Dios. Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Cuando te tiren piedras, no pierdas la pasión ni el hambre ni el servicio. Porque el enemigo te apedrea, te critica, te prueba. Pero Dios te dice, mientras más piedras recibes, más cielos abiertos verás. Esteban el apiedrado era un ser no conocido, pero los cielos estaban abiertos. Él escribió su historia en el libro de los Hechos. No permitas, iglesia, que el enemigo te prive de dar testimonio de tu fe. No es la casa, no es el auto, no es el trabajo, sino tus experiencias. Tus hechos con Dios darán testimonio en el cielo. Y un día el libro de las memorias se abrirá y dirán, ¿qué es lo que hizo la Andrea? La Andrea. ¿Qué hizo la Andrea? Ella fue fuerte. Ella se levantaba, llegaba a la casa y veía un infierno en su casa. Pero se levantaba y seguía y seguía. Y predicaba incansablemente aún cuando la gente no les quisiera oír. El libro de los Hechos no fue terminado
porque a ti y a mí nos corresponde seguir escribiendo los capítulos. ¿Por qué quieres ser conocido en el cielo? Porque usas la mejor pinta, porque tienes el televisor más grande. ¿Por qué quieres ser conocido? Por tu felicidad humana. ¿Por qué quieres ser conocido? Porque te matas trabajando todos los días para tener tu mejor casa. ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Quieres ser conocido por eso? ¿O quieres ser conocido por tu fe? ¿Quieres ser conocido por tu fe? Tu fe dará testimonio de lo que tú hiciste por Dios. De lo que tú hiciste por Dios. Aleluya. Termino diciendo esto. Oh, gloria al Señor. El libro de Génesis, no lo busques, solamente lo voy a parafrasear. El libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 11, dice que Jacob, no hallando en qué reposar su cabeza, tomó una piedra como cabecera y durmió en ella. Mientras Jacob dormía y como almohada tenía la piedra, dice que en la noche soñó y vio que Dios hacía pacto con él. Entonces al otro día, cuando él despertó, dice que él se acordaba de que vio una escalera y vio a Dios y vio a los ángeles que subían y bajaban, y que Dios le decía: yo haré de ti una gran nación. Él tomó la piedra y dijo: esta será señal y testimonio de que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que ahí él tuvo el encuentro con el ángel. Mire lo que dice Génesis 31:46. Alabado sea Dios. Una vez más Jacob toma una piedra grande como testigo de su ruptura entre él y Labán. Labán no lo dejaba libre, pero él tomó esa piedra y cercó su límite y dijo: en esta piedra marco mi límite entre tus ovejas y mis ovejas. La primera piedra habla de un pacto, de una señal, de una experiencia. La segunda piedra de Jacob habla de que la piedra fue testigo del límite que Dios estableció para que sus enemigos no fueran contra él. Josué 4:1, Dios le dice: cuando pases el Jordán, dile a tus líderes que tomen 12 piedras y al pasar el Jordán pónganlas en una ruca y hagan un altar, y esas piedras serán señal para las naciones de que un día yo los hice pasar por el Jordán. Primera de Samuel 17:40 dice que David fue corriendo al río y tomó 5 piedras, y con estas 5 piedras salió al campo de batalla. Las piedras de David como instrumentos de impulso a la próxima temporada para derribar los gigantes en medio de todas las cosas. Dios usó las piedras de David. Dios usó ese medio para llevarlo a un fin determinado. Y por último, en Primera de Crónicas 22:2, Dios le dijo a David: con estas piedras edificarás la casa de Dios. 1, 2, 3, 4, 5 piedras. El Espíritu Santo me llevaba a esto. 5 piedras, testigos, señales, medios de impulso, testimonios, experiencias. ¿Qué te quiero decir? Que así como a Esteban lo apiedraron y él llegó al lugar de su bendición, cada piedra que aquí te han tirado ha sido una situación que Dios ha ocupado para llevarte a un medio, para llevarte a un fin, para cumplir un propósito en tu vida. Y por eso me tomo nuevamente del rema de Dios que surgía delante. Mientras más piedras te tiren en esta tierra, más cielos abiertos verás a tu favor.
verás a tu favor. Ponte de pie, iglesia. Iglesia, es tiempo de comer palabra. Es tiempo de alimentar tu espíritu. Los veo algunos distraídos, preocupados, algunos